Buenas tardes para todos mis hermanos. Que el Señor Jesús nos acompañe en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Para comenzar, le vamos a dar la palabra a nuestra querida hermana Sandrita, que nos va a acompañar con la oración. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a unificar nuestro pensamiento. Por favor, sentados, las manos sobre las rodillas. Vamos a realizar una respiración profunda y vamos a centrar la atención en nuestro corazón. Y desde lo más profundo de nuestro corazón nos vamos a conectar con la fuente divina, con nuestro amado Padre Celestial, saludando a nuestro amado y divino Maestro Jesús, al Señor Allan Kardec, a los espíritus guías de esta casa, a todos los seres de luz que nos guían y que nos acompañan a cada uno de nosotros, y dándole la bienvenida también a los hermanos espirituales que en esta tarde vienen a estudiar con nosotros. A todos, todo nuestro amor y gratitud por estar aquí, dándole gracias a nuestro Creador por este mágico momento de estudio, de este banquete espiritual que han preparado desde el mundo espiritual, para que lo recibamos a través de nuestro querido Junior, y que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Permite, Señor, que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta dádiva divina, para poder hacer la carne en nosotros, para poder convertirnos cada vez en mejores seres humanos, en mejores estudiantes del espiritismo, para que todas estas enseñanzas que hoy vamos a recibir podamos luego compartirlas con nuestros hermanos, siendo guía, siendo ejemplo, siendo luz. Con todo nuestro amor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en esta tarde la tu santa y divina voluntad haciéndose en cada uno de nosotros, y que así sea. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestra querida hermana Sandrita esta plegaria para armonizar la tarde de hoy. Y a continuación presentamos al expositor Germán Telles Velasco, que es el encargado del día de hoy transmitirnos su bella palabra. Él es técnico en mantenimiento de computadores y redes. Nació en un hogar espírita y formado en un hogar espírita, y fue formado en la Escuelita Espírita de Rutas de Luz, Dr. Luisa Uribe. Es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz y hace parte del Departamento de Divulgación y se encuentra a cargo de fanpage. Bueno, gracias. Fue trabajador activo del Hogar Infantil Rutas de Luz. Actualmente es integrante del Departamento de Divulgación de Confecol. Hoy nos acompaña Germán con el tema Conócete a ti mismo y no juzgarás. Le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Germán y es tuyo el auditorio. Bueno, para todos muy buenas tardes, bienvenidos las personas que se encuentran desde la plataforma Zoom y los que nos encontramos aquí hoy en esta tarde desde el Centro Espírita. El tema que nos toca, que nos concierne en la tarde de hoy es Conócete a ti mismo y no juzgaréis, como nos estaba anunciando Hermínio. Es un tema muy bonito, muy interesante, trae unas propuestas que la doctrina nos brinda para hacer ese viaje, porque ese Conócete a sí mismo es un viaje interior que debemos de nosotros hacer, cada uno de nosotros independientemente. Pero antes de comenzar, como es de costumbre la mía, siempre traigo una frase para ir como ambientando el panorama. Dice,
del libro El espiritismo en su más simple expresión de Allan Kardec. El ítem, máximas extraídas de la enseñanza de los espíritus, el ítem 38. La creencia, espere porque no están viendo en Zoom, no están viendo y no me han dicho nada tampoco. Y entraron otras personas. No estoy compartiendo aún. Y creo que tengo que compartir esta. Listo, ahora sí están viendo. Listo. Y bueno, no sé quién esté como rutas de luz para que por favor me ayuden a dar ingreso a las personas. Bueno, entonces retomo. Máximas extraídas de las enseñanzas de los espíritus, ítem 38. Ítem 38. Ítem 38. La creencia en el espiritismo no es aprovechable, sino en aquel que se puede afirmar. Soy mejor hoy que ayer. Es una invitación que nos está haciendo el mundo mayor a ser cada día mejores. Bueno, de los libros de consulta tenemos Trigo de Dios, de Divaldo Pereira Franco por Amalia por Amelia Rodríguez, El Evangelio según el Espiritismo, El Libro de los Espíritus y Luz del Camino por Amalia Domingo Soler. Son los libros que vamos a consultar en la tarde de hoy. Entonces tenemos que tener claro qué es conocer, qué significa esa palabra de conocer. Y conocer dice que es información o conocimiento, miren tan bonitas esas palabras que nos regalan, profundos con experiencia. O sea que si yo practico, por ejemplo, una tarea, periodista, coloquemos el ejemplo, debe tener un conocimiento profundo de su tarea, ¿cierto? Para ser un buen periodista. Si es un panadero, pues debe de saber de harinas, de margarinas, de hacer las mezclas, pues para hacer un buen pan, ¿no? Porque si no sabe hacer pan, pues entonces no va a tener ese conocimiento profundo. Y la pregunta que yo traigo en la tarde de hoy para mis hermanos y hagamos esta reflexión, tanto los que estamos presentes como en la sala Zoom, ¿será que nosotros somos como ese libro allá abierto? ¿Que nos conocemos a profundidad? ¿Que lo hemos leído completamente? Cuando cogemos un libro y lo leemos completamente, ¿será que nosotros hacemos eso con nuestra conciencia, con nosotros mismos? ¿O simplemente ahí vamos leyendo? Ahí simplemente estamos pasando las hojas, haciendo esa tarea, porque esa tarea es continua. Y tampoco nos vamos a conocer de un día para otro. No es que hoy ya voy a conocerme totalmente, no. Es un proceso lento, pero continuo que debemos de hacer. Entonces ese libro tenemos que empezarlo a llenar con nuestras experiencias. Entonces, las tres propuestas que traemos hoy. Sócrates, filósofo. Jesús, guía y modelo para la humanidad. Y Kardec, el codificador de la doctrina espírita. Entonces, la primera propuesta que vamos a ver es la propuesta socrática. A ver qué nos decía Sócrates, ¿no? Sobre ese conócete a ti mismo. Y estaba inscrita en el templo de Apolo, en la isla de Delfos. O sea, esa frase no es de Sócrates. Pero Sócrates la introduce como eje principal a su filosofía, el autoconocimiento. Y estamos hablando que Sócrates estuvo, que se me olvidó también aquí en esta parte, en el año 470 antes de Cristo. O sea que más o menos ya tiene 2500 años ese conocimiento en la Tierra. Más o menos, ¿no? No exactamente. Entonces estamos hablando de una frase de hace 2500 años. Entonces el autoconocimiento es propio. Es el trabajo de nosotros. Hacerlo y no solamente hacerlo, sino también empezarlo a practicar. Y ese trabajo lo hacemos
es a través de un viaje que nosotros hacemos hacia nuestra conciencia. Es hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Porque a veces hacemos el trabajito hacia afuera y lo hacemos muy bien hecho, ¿no? Pero hacia adentro nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo hacer ese trabajo, esa tarea. Sócrates, al igual que Cristo, no escribió, o al menos no ha dejado ningún escrito. Al igual que él, murió como los criminales, víctima del fanatismo, por haber atacado las creencias aceptadas y por haber colocado la virtud real por encima de la hipocresía y del simulacro de las formas. En una palabra, porque combatió los prejuicios religiosos. En este tiempo, el pueblo griego era un pueblo politeísta y él ya introdujo el monoteísmo, una sola adoración a un solo Dios. Esto lo encontramos, porque se me olvidó decirlo, en la introducción del libro del Evangelio, en el ítem 4, Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Entonces, Sócrates da a conocer una nueva verdad de un solo Dios, la inmortalidad del alma, las leyes de justicia, amor, materialismo. Son 21 comparaciones que hace Kardec en este ítem, porque no las traje por factor tiempo, pero sería muy bueno que las analizáramos en la introducción del Evangelio, donde hace esa comparación entre la idea socrática con la doctrina espírita. Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo, pues los ha habido en todas las épocas, de corromper a la juventud, al proclamar el dogma de la unicidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. O sea, hace 2500 años estas ideas ya estaban eclosionando. Él prepara el terreno para el advenimiento de la buena nueva. O sea, él empezó a decir, bueno, por aquí va a ser la idea, el pueblo, para que empiece ya como a coger forma. Y él fue el que hizo esa tarea. Viene a romper el esquema del politeísmo y abrir el camino de un solo Dios omnipotente y de la inmortalidad del alma. Por eso le cuesta la vida bebiendo la cicuta. Sí, o sea, lo hicieron envenenar. Ahora vamos a ver la propuesta crística o cristiana. Esto lo conseguimos del capítulo primero, no he venido a derogar la ley, páginas 58 y 59, el espiritismo del libro del Evangelio, según el espiritismo. Con el ítem 3 comienza. Vino a darle cumplimiento. ¿A qué vino a darle cumplimiento Jesús? A una ley divina, a un mandato divino. Esto es a desarrollarla, a darle su verdadero sentido, porque el hombre estaba equivocado con el sentido. Y aún en día, aún no entendemos el mensaje. 2000 años después, y todavía nos cuesta. Es difícil entender el mensaje. ¿Por qué? Porque todavía no nos conocemos. Entonces, cuando empecemos a hacer esta tarea, vamos a entender cada vez mejor el mensaje y adecuarla al grado de alentamiento de los hombres. En esa época el hombre aún todavía no tenía ese despertar intelectual, tenía que esperar que bueno, no me voy a adelantar a la charla porque eso más adelante lo vamos a ver, pero lo digo, a que la ciencia eclosionara también, porque nosotros tenemos que evolucionar de dos maneras, tanto moral como intelectualmente, es una balanza, porque cuando evolucionamos intelectualmente se descuida lo moral, y cuando empezamos lo moral, entonces descuidamos lo intelectual, es una balanza, un equilibrio. Por eso se encuentra esa ley, el principio de los deberes. O sea, que nos está diciendo que nosotros tenemos deberes también, porque nosotros solo nos sentamos a pedirle a Dios. Y entre más problemas tengamos, más larga es la lista, ¿cierto? Pero no tenemos en cuenta que aquí nos está diciendo Cristo que también tenemos deberes para con Dios. Y no solamente con Dios nos está diciendo, dice también con el prójimo. Y esa es la base de su doctrina. Aún nos encontramos al nivel de las enseñanzas, aún no nos encontramos con las enseñanzas de Jesús. Y un hecho evidente de esto, cuando se encuentra a altas horas de la noche Nicodemo, que era un doctor de la ley, Nicodemo conocía totalmente el judaísmo,
era un científico, digámoslo así, de la ley. Y Jesús le habla de la reencarnación y él queda, os es necesario renacer de nuevo. Y él quedó, pero maestro, ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? No entendía él eso en esa época. Entonces, mucho menos vamos a entender cosas que aún no estamos preparados, pero lentamente estamos despertando. Él comienza a regar la semilla de amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como un deber. Las leyes de Moisés, porque vamos a hablar de las leyes de Moisés, fueron para un pueblo que se encontraba nómada, un pueblo nómada que duró 40 años en el desierto. Entonces, Moisés tuvo que adaptar unas leyes para este pueblo, para que pudieran entender el significado de Dios. Y ellos traían muy arraigadas las costumbres de los egipcios, que los egipcios eran politeístas. Entonces tuvieron que decantar todo eso en el desierto durante 4 generaciones, o sea, 40 años, para poder entender los 10 mandamientos. En cuanto a las leyes de Moisés propiamente dichas, por el contrario, ahí más adelante, Jesús las modificó profundamente tanto en el fondo como en la forma. Porque Jesús verdaderamente le dio el sentido a esas 10 leyes. Las dio totalmente, las vivió. No vivió la 1, la 2 y la 5 y las otras ahí veremos. No, él las cumplió totalmente. Por eso, él hace esa profunda reforma, digámoslo, a las leyes, pero viviéndolas, siendo fiel a esas leyes. ¿Sí? Señor. Las leyes de Moisés se dividen en 2. Inicialmente fueron las leyes civiles, que son las que se hicieron para el pueblo, acorde con su desarrollo intelectual de la época, entre comillas, ¿no? Y por eso las leyes de son cambiantes. Las leyes divinas están establecidas en los 10 mandamientos, pues que son eternas. Lo que tú dices es muy acertado, gracias, Luis. Las leyes humanas cambian. Hoy reforma, mañana otra reforma, otro día otra reforma. En cambio, las leyes de Dios son inmutables. Inmutables. Combatió constantemente el abuso de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones, de modo que no podía hacer que esas leyes sufrieran una reforma más radical mediante su reducción a estas palabras: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y añadiendo, esta es toda la ley y los profetas. Y él contesta de esta manera, lo vemos en Mateo 23, 27, 32, cuando le dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les dice Jesús, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de aplicar la ley, pero a los demás. Eran expertos, pero ellos no se aplicaban o no nos aplicamos la ley hacia adentro. Hacia adentro. Jesús quiso decir que era preciso que la ley de Dios recibiera cumplimiento, lo que decimos ahora. Es decir, que fuese practicada en la tierra con toda su pureza, con todo su desarrollo y con todas sus consecuencias. Porque si yo practico la ley de Dios, también tengo una consecuencia, que son buenas, ¿no? Porque siempre vamos a decir, no, siempre vemos lo malo. Ah, es que ustedes los espiritistas solo ven lo malo. Y nos paramos aquí, no, es que no, si nos portamos mal, no. También tenemos que hablar de las cosas buenas. Si hacemos el bien, si practicamos la caridad, tenemos un reino prometido por Jesús. Entonces la doctrina nos brinda esas herramientas de poder avanzar. Y ese es el mensaje y el legado evangélico de Jesús. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra. O sea, a dejar a un lado el materialismo, sino el reino de los cielos. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino. Y mire, subrayé y cambié de color allá. Los medios, no los mediums, no, los medios para reconciliarse con Dios.
¿Será que Dios necesita reconciliarse con nosotros o somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con Él? Somos nosotros los necesitados del Padre, porque nosotros somos sus hijos pequeñitos. Y la manera de presentir esos medios en la marcha de las cosas futuras, para el cumplimiento de los destinos humanos. Y quise traer aquí Juan 14, 6, hoy estoy como muy bíblico, pero quise hacer este ejercicio para corroborar todo lo que nos dice el Evangelio. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Jesús es el camino. Es el camino que nos conduce a la felicidad, a la verdadera felicidad. Sin embargo, no lo dijo todo, y sobre muchos puntos se limitó a presentar el germen de las verdades. Sabemos que no lo puede decir todo porque el hombre todavía intelectualmente no estaba apto para eso. Según él mismo declaró, aún no podían ser comprendidas. Habló acerca de todo, pero en términos relativamente explícitos. Entonces nos regala el germen y nosotros somos los encargados para sembrar y comprender. No entendemos a veces el mundo porque no hacemos claras esas ideas, no miramos hacia adentro. Estamos siempre pendientes de qué está haciendo el vecino, qué dejó de hacer o qué no hizo. Su mensaje, la gran mayoría, fue en parábolas, para que fuesen fáciles de entender. Para captar el sentido oculto de determinadas palabras de Jesús, era preciso que ideas nuevas y nuevos conocimientos vinieran a aportar la clave. O sea, ese despertar, tenía que surgir algo. Y esas ideas no podían venir antes de que el espíritu humano alcanzara cierto grado de madurez, o sea, evolución. La ciencia debía contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de esas ideas. Así pues, había de dar a la ciencia el tiempo necesario para que progresara. El hombre tenía que tener esa evolución intelectual para poder entender mejor las enseñanzas, y esto solo se logra mediante el desarrollo de diferentes ciencias. Hoy nos damos cuenta que la astronomía, no es que me vaya a equivocar como alguien se equivocó, ¿qué días? Ha evolucionado y podemos ver cuántas casas hay de mi padre en el cielo, ¿no? Con este telescopio James Webb, y cómo nos llegan esas imágenes con ese colorido. Entonces tampoco estamos solos. Y despierta las ideas de un Dios amoroso, bondadoso y esa pluralidad de mundos habitados. Y en el ítem 5 dice, caridad y humildad. Ese es el camino que nos está brindando Jesús. Es el único camino. Miren, no dice, hay varios caminos, puede ser el de la izquierda, puede ser el de la derecha, puede ser el de arriba, puede ser el de abajo. Dice, es el único camino a la salvación. El egoísmo y el orgullo es el de la perdición. Este principio se ha formulado en los términos precisos de las siguientes palabras. Ustedes van a decir, ¿pero cuáles palabras, Germán? Las palabras que dijo Mateo 22, 34 a 40. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo, pero como Jesús nos conoce perfectamente, le dice, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento, el que está por encima de todos? Y Jesús le responde, amarás a Dios. Mire tan bonito esto, con toda, no con un pedacito, 3/4, no, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de los profetas se hallan contenidos en estos dos mandamientos. Cortico. Él no nos hizo un decálogo, un simposio, un seminario, no, cortico. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí está toda la ley. Fácil, nos lo devuelve Jesucristo. Y para que no haya equivocaciones acerca de la interpretación del amor a Dios y al prójimo, Jesús agrega, he aquí el segundo mandamiento que es semejante al primero, que es amar al prójimo.
Es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. O sea que es directamente proporcional. Y a veces nosotros dejamos de amar al prójimo y de amar a Dios por estar amando nuestras cosas personales. ¿Cómo así, Germán? Sí, a veces colocamos por encima las cosas materiales, la casa, el carro, la beca, y no debe ser así. Delante de nosotros siempre tiene que estar Jesús. Por consiguiente, todo lo que se haga contra el prójimo equivale a ser contra Dios. Como no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para con el prójimo, todos los deberes, mi otra nos está hablando de deberes, todos los deberes del hombre se hallan resumidos en esta máxima. ¿Y qué nos dice el mundo mayor? Fuera de la caridad no hay salvación. Entonces ya nos da otra ruta, la caridad. Y ahora vamos a ver la propuesta cardesiana. En el capítulo primero, no he venido a elevar la ley, en la página 58 y 59, el espiritismo, Kardec en el ítem 5 nos dice, el espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables. Estábamos hablando que tenía que evolucionar la ciencia, ¿no? Entonces la doctrina viene como una ciencia nueva. La existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. Nos muestra ese mundo, no ya como algo sobrenatural, lo que estábamos estudiando antier, ¿no? De sobrenatural no hay nada. Que si hay golpes, ruidos, eso no es nada sobrenatural para un espiritista. Sabemos en la inmortalidad del alma y que nosotros seguimos existiendo. Perece el cuerpo, pero el espíritu es inmortal. Las fuerzas vivas incesantemente obran en la naturaleza como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles, hasta ahora y relegados por esa razón al dominio del fantástico y maravilloso. La doctrina es una ciencia de orden divino y es relevada en Juan 14 cuando nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Por esta razón, con palabras de Jesús, la doctrina no hay nada fantástico ni maravilloso, porque es de nuestro origen y de orden espiritual y es un mandato divino. Entonces la doctrina es esa tercera revelación que Jesús anunciaba. A esas relaciones Cristo hace alusión en diferentes circunstancias. Por muchas de las cosas que dijo son todavía inteligibles que no pueden ser comprendidas o entendidas, o han sido falsamente interpretadas. ¿Por qué? Porque el hombre se encarga de colocarle un manto a cosas que no comprende o no entiende, por su propio egoísmo, por su propio orgullo. Y el espiritismo es la clave con cuya ayuda todo se explica fácilmente. La doctrina es muy fácil. A veces dicen, no, pero es que Germán, yo estoy leyendo esa Génesis y no entiendo ni papa. Y me paso al libro de los espíritus y quedo peor. Por ahí medio entiendo el evangelio, pero no lo practico. Es un paso, es un proceso. Leemos, releemos y volvemos a leer hasta que entendamos. Esa es la tarea, poco a poco. No nos va a entrar el conocimiento de una, como la luz aquí que me entra de una, no. Tiene que ser gradual. Es como cuando una persona tiene sed y le dan un cántaro de agua. Si él se la toma toda, pues se ahoga teniendo sed. Así pasa con la doctrina. 6. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés. Lo del Nuevo Testamento está personificada en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación, ley de Dios, pero no está personificada en ningún individuo. Fíjese lo que nos dice Kardec, porque es producto de las enseñanzas impartidas, mire, subrayé otra vez, no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo, en todos los lugares de la tierra y a través de una multitud innumerable de intermediarios.
El espiritismo es la palanca que Dios sirve para avanzar a la humanidad, dejando a un lado el materialismo, y es el reflejo más puro del cristianismo. Con esta guía no nos perderemos nunca y llegaremos a puerto seguro. Recordemos que la doctrina no es de Kardec. ¿Cómo, Germán? ¿Qué es lo que está blasfemo? Kardec nos dijo, la doctrina no es mía, es de espíritus superiores. Yo simplemente soy el codificador, el que organizó la doctrina, para que nosotros la pudiéramos entender fácilmente como él también nos lo dice. 7. El espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por consiguiente, es la obra de Cristo que él mismo preside, así como preside lo que también anunció. La regeneración que supera y que prepara el reino de Dios en la tierra. Cuando nos habla de preparar ese reino de Dios en la tierra, es el cambio. Porque nosotros estamos en un mundo de expiación y de pruebas y tenemos que hacer ese salto a un mundo de regeneración. Y eso comenzó el 18 de abril de 1857, cuando la doctrina fue lanzada al público. Ahí comenzó ya el cambio a un mundo de regeneración. Entonces la invitación de la doctrina es esa, a regenerarnos. Y estos son los fundamentos, los quise traer también. La existencia de Dios, Jesús y modelo de la humanidad, y guía, modelo y guía, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de evolución, porque todo en el universo evoluciona, la ley de causa y efecto, que quiero aquí hacer una pausa. Si yo me porto mal, tendré las consecuencias, pero si me porto bien, también. Esa es la doctrina que nos brinda esperanza. Si yo hago el bien, tengo que recibir bien, porque tiene que haber una compensación. Comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de mundos habitados, hablamos ya del telescopio James Webb, de lo que nos están enviando, y la ley de justicia, amor y caridad. Y hay una, en el libro de los espíritus dice, ¿cómo se reconoce al hombre bueno? Y contestan, porque practica la ley de justicia, amor y caridad. Esa es la invitación. Pero hagámoslo a ver si nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta, porque lo que no nos cuesta pues es muy fácil, es sencillo y no tiene mérito, pero lo que nos cuesta tiene valor. Y la doctrina nos invita a amarnos y a instruirnos. Esas dos son las invitaciones de la doctrina. Toca apurarme porque son 100 diapositivas y apenas voy en la 20. Bueno, no, pero sí, me he quedado de tiempo. Entonces vamos al libro 3 del capítulo 12, Perfección Moral, del libro de los Espíritus, página 493. Y aquí es donde está el ángulo donde va a descansar la charla, digámoslo así. Pregunta 919. Pregunta Allan Kardec al mundo mayor. ¿Cuál es el medio práctico? Ya subrayé. Yo me iba a colocar un color hasta fluorescente, pero aquí ya me lo cambió el color. Medio práctico, más eficaz para mejorar en esta vida. Y miren lo que nos dice, y resistir a la incitación del mal. Tenemos palabras, práctico. ¿Cuál es el medio fácil? ¿Cuál es el medio fácil? Eficaz, o sea que sí, vamos a ir a la fija. De una no nos vamos a perder. Para mejorar, o sea, cada día ser mejores. Y resistir las malas inclinaciones. O sea, nos está diciendo que, pues, que somos imperfectos, ¿no? Sabia pregunta de Kardec. Yo la estuve analizando un buen tiempo, la leía y la releía y yo, wow, es que Kardec es fascinante. Y mire lo que nos contesta San Agustín. San Agustín contesta esta pregunta. Un sabio de la antigüedad os los ha dicho. Facilito. Conócete a ti mismo. Vuelven y reducen todo, muy fácil, muy sencillo. Conócete a ti mismo. Y esta es una respuesta que nos dieron hace más de 2500 años. 2 siglos y medio. ¿Sí? Así. A vuelo de pájaro contando. Y aún no lo entendemos. Estamos en la tarea, pero ahí vamos, Hermina. Y miren lo que hace Kardec en la 919A. Es maravilloso, Kardec, lo que dice. ¿Entendemos la sabiduría de esa máxima? Claro, pues entendemos que conócete a ti mismo. Fácil, sencillo. Pero mire lo que hace Kardec.
No obstante, la dificultad, porque es difícil conocerse a sí mismo, consiste precisamente en conocerse a sí mismo. Y mire la pregunta que hace. ¿De qué modo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr conocernos a sí mismos? El ejercicio que nos enseña San Agustín, ¿no? San Agustín está contestando. Todos los días. Y mire, fascinante Kardec, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo? Le está preguntando al mundo mayor, después a San Agustín. Y como decía Luchito que me estaba adelantando, San Agustín nos dice, hacer lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba a mi conciencia. No interrogaba a mi hermano, ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi hermana. ¿A quién él interrogaba? A la conciencia. Mire, conciencia, subrayé, hermanos allá en plataforma Zoom, a la conciencia. Entonces pasaba la revista de lo que había hecho y me preguntaba si había faltado en algo al deber. ¿Se acuerda que hablábamos por allá de un deber ahorita? Y ni si nadie había tenido que quejarse de mí. ¿Será que yo en este momento tendrá alguien que se esté quejando? No porque lo haya pisado, ¿no? De ese modo, llegué a conocerme, de ese modo, o sea que ya no está diciendo la forma, a conocerme y pude ver lo que había para reformar. O sea que tenemos que hacer cambios, reformas en mí. Y yo quisiera que tomáramos en este momento la pregunta 621 del libro de los Espíritus. Que quiero que, yo sé que todos se saben la respuesta. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? ¿Sí? ¿Qué les iba a preguntar? En la conciencia está escrita la ley de Dios. Por eso tenemos que hacer ese viaje hacia adentro. Aquel que cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte a sí mismo por el bien o el mal que ha hecho, rogándole a Dios y a su ángel de la guarda que lo ilumine. Mire lo que dice acá. Adquirirá una gran fuerza. ¿Pero será que es una fuerza de músculos o de qué será esa fuerza? Moral. Una fortaleza moral, perfecto. ¿Para qué queremos esa fuerza moral? Para perfeccionarse. Y mire lo que dice San Agustín. Creedme, o sea, créeme, lo que le estoy diciendo es cierto porque le está dando testimonio. San Agustín está dando testimonio. Dios lo asistirá. Pregunta 779 del libro de los Espíritus, libro tercero, capítulo 8, ley de progreso. El hombre extrae de sí mismo, estamos hablando de la fuerza, ¿no? ¿Progresiva o el progreso es solo el producto de una enseñanza? Contesta el mundo mayor. El hombre se desarrolla por sí mismo naturalmente, o sea que es algo que nosotros traemos, un instinto. Sin embargo, mire lo que nos aclara, sin embargo, no todos progresan al mismo tiempo y de la misma manera. O sea, no todos vamos al mismo ritmo. De modo que el más adelantado ayuda al progreso de los otros a través del contacto social. Y recordemos, al que más se le dará, más se le exigirá. ¿Por qué? Porque tiene mayor conocimiento y debe de ayudarle al más necesitado. Y ahí está practicando la ley de caridad. Justicia, amor y caridad. 785. Mire lo que le contesta, pregunta Kardec. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Que eso, ninguno acá tiene. Nadie, ni los de Zoom. Los de Zoom allá están aparte, ellos tampoco. Los de Zoom no, tampoco. El orgullo y el egoísmo. Me refiero al progreso moral, pues el progreso intelectual avanza siempre. Porque nosotros estamos faltos es de moral. Entonces tenemos que hacer esa transformación moral para hacer un proceso continuo. Desde la oruga hasta la mariposa. A mí me parece la oruga fea. Yo me comparaba, yo estoy por acá. Feo. Pero algún día seré así. Una mariposa hermosa y bella. Algún día. Todos seremos de esa manera.
Y entonces yo, ¿por qué te digo prevenio? Señora, Si todavía eres una bonita. porque apenas estoy comenzando. Por eso. Yo estoy apenas en un mundo de expiación y pruebas saltando A muchos guerreros. a un guerrero. Ya ahí voy, ya he avanzado, y he avanzado mucho, porque son la escala espírita y nosotros ya estamos más o menos en la tercera. O sea, ya 3 pisos hemos subido. Entonces, el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y los esfuerzos que hace por mejorar sus malas inclinaciones. Tenemos malas inclinaciones porque somos imperfectos aún. Y eso lo encontramos en el capítulo 17, Ser Perfectos, ítem 4, los buenos espíritus. Pero aquí está lo chévere, queremos cambiar a los que nos rodean, a la esposa, al hijo, al cuñado, a la suegra, al papá, a la mamá, al vecino, a la vecina, pero no queremos cambiar. No queremos, somos difíciles todavía. Y no lo hacemos ¿por qué? Porque no nos conocemos aún. Nos diferenciamos de nuestras capacidades porque también tenemos valores. Y vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que nos está tapando totalmente los ojos para poder conocernos. Cuando comencemos a entender el mensaje que Jesús nos enseña y que la doctrina nos amplía, la doctrina espiritual hace eso, amplía el panorama de las enseñanzas de Cristo. Esas enseñanzas practicando la reforma íntima, encontramos los medios necesarios para ir evolucionando desde el átomo, lo que decíamos ahorita, hasta el arcángel, porque algún día nosotros, todos los que estemos acá, tanto los que están en la sala Zoom también, seremos espíritus puros. Algún día. Ahí nos dice que no tendremos, no todos van a la misma velocidad, lo acabamos de ver, pero que tenemos que llegar, llegaremos. Entonces, yo traje una leyenda que dice que Dios se cansó del hombre. Dios dijo, no, estoy cansado. El hombre pide mucho. Cada ratico que me enfermé, que el accidente, que necesito dinero, que necesito trabajo, que necesito amor, que tal y todo, yo estoy cansado. Entonces llamó a sus ángeles y les dijo, necesito que me ayuden porque me voy a perder. Yo no quiero más a los hombres, el hombre molesta mucho, son canzones, son nosotros, mejor dicho, terribles, problemáticos, dice aquí María. Y es cierto. Sí. Entonces se me perdió el puntero. Sí. Entonces, un ángel le dice, papito Dios, vete para la luna. Allá no lo van a encontrar porque el hombre, allá se demora harto llegar a la luna. Dijo, no, el hombre crea cohetes y allá me llega, allá lo va a tener. Allá me llega el hombre, allá me llega. Entonces llega y dice otro ángel, bueno, papito Dios, váyase para lo más profundo del mar. Allá no le van a llegar porque es lo más profundo del mar. ¿Cómo va a llegar el hombre allá? Y Dios dijo, no, el hombre lo he dotado de inteligencia y él crea aparatos para poder llegar allá. Y allá también lo voy a tener pidiendo. Entonces un angelito que estaba barriendo paró su oficio y dijo, papito Dios, yo sé dónde usted se puede ir y no lo van a encontrar el hombre. Vaya y ubíquese en el corazón de cada hombre. Y allá no lo va a encontrar. Porque el hombre vive hacia afuera y no hacia adentro. Cuando empecemos a vivir hacia adentro, encontraremos verdaderamente a Dios. Porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. O sea que somos una parte de Él. Ínfima, pequeñita. ¿Cierto, Toño? Le encontramos a Dios. Y cuando oramos, es nuestro celular. Ese sí no se le acaba la batería y no tiene minutos. Eso es ilimitado. Bueno, apurémonos. Ahora traigo a María Domingo sobre La luz del camino, página 45, capítulo 8, Conócete a ti mismo. Vamos a leerlo rápido. Dice,
El hombre del mundo de la tierra le falta por descubrir un sencillo, él dice que es sencillo, Amalia, pero profundo secreto. ¿Sabéis cuál es? ¿Lo ignoráis? Pues lo voy a decirlos. Es aprender a conocerse a sí mismo. Entonces Kardec ya nos enseñó cuál es el camino con la respuesta de San Agustín. Porque una vez que se haya estudiado sin prevención su propio yo y los defectos que tan plagado está, habrá ganado un paso para su camino histórico a través de los siglos. Y yo me pregunto a mis hermanos en la tarde de hoy, ¿será que nosotros tenemos defectos? ¿O somos perfectos? Somos espíritus aún imperfectos. Pero, ahí le voy a meter el pero tenemos valores. Que algún día esos valores, trabajándolos todos los días, se van a volver virtudes. Y Juana de Ángeles nos dice que las virtudes son las conquistas del alma y eso no se pierde. Por eso cuando nos dicen de antivirtudes, eso no existe, no puede ser. Porque las virtudes son conquistas y cuando tú conquistas algo ya no lo pierdes. El espiritismo abre un inmenso horizonte, lo que decíamos ahora, al hombre para que con su ayuda de las profundas enseñanzas que a torrentes se derraman por donde quiera aprendéis a estudiar el gran libro de la vida. Ese gran libro fue el que yo les puse a ustedes al principio, que les dije, ¿será que nosotros nos conocemos? ¿Será que todas las hojas están en blanco, están llenitas? Y ahora, ya para terminar, que faltan solo 40 diapositivas, traigo una enseñanza de Jesús y no juzgar, porque me falta el otro pedacito de la charla, que es no juzgar, o sea, son otras 40 diapositivas. Y traigo Juan 8, 3, 11, de la Reina Valera 1960. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndose en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándolo para poder acusarle. O sea, le preguntan a Jesús, bueno, ¿usted qué hace si está hablando de la ley de amor y esta mujer estaba pecando? Pero Jesús, inclinándose el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por, es que no lo puedo subrayar, su conciencia, salían uno a uno. Comenzó desde los más viejos hasta los más postreros o jóvenes. Y quedó solo Jesús. Y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Lo único que le dice es, vete y no peques más. Jesús, que tenía el poder moral, porque él sí lo tiene, la autoridad moral, no lo hizo. No fue él quien la juzgó. Simplemente le dijo, vete en paz y no peques. Y ahora hay un libro hermosísimo que se llama Trigo de Dios, por el espíritu de Amalia Rodríguez, de Divaldo, por la pluma de Divaldo Pereira Franco, y se llama La conciencia de culpa, es el ítem 13. Y lo voy a leer textualmente, ya para cerrar la tarde de hoy. Dice, la noche esplendorosa estaba adornada por diamantes estelares que titilaban a lo lejos, en poema de incomparable armonía. Jesús, buscando el monte de los olivos para meditar, preparándose para enfrentar la intriga traicionera de la habilidad farisea. Él conocía a las criaturas humanas y sus infinitas flaquezas. A dedicarse a la iluminación de las conciencias humanas,
Sabía que los largos milenios de ignorancia no podían ser erradicados en un momento con el impacto de las emociones apresuradas. Cuando el hombre avanza en el vicio durante muchos años, si desea abandonarlo, debe recorrer un camino casi equivalente para desintoxicarse y liberarse de él. De ese modo, el diálogo con las criaturas astutas le resultaba penoso, porque se encontraba ante enfermos morales graves, disfrazados de apóstoles de la salud, y ante criminales de conciencias ultrajadas que se presentaban como fieles servidores del hombre, del bien y de la justicia. Cuando aún soplaban los vientos fríos del amanecer, él descendió a la ciudad de Jerusalén y se dirigió al templo. Su fama lo trascendía en todas partes. Ávidas multitudes seguían o le anticipaban a él donde quiera que se presentara. Se aproximaban ya los días de sus grandes dolores y el fermento de la intriga aumentaba el volumen de las hostilidades en contra de él. Buscaban sus enemigos gratuitos, esos permanentes adversarios del progreso, motivados para incriminarlo, uniendo la envidia y las acusaciones viles a los sórdidos programas tramados contra su amor. Los hombres pequeños, pigmeos, odiaban a los gigantes, incapaces de enfrentarlos. Se valen de la artimaña y del fraude, de la mentira y la pusilanimidad para alcanzar las metas que persiguen. El templo estaba colmado. Era el orgullo de la raza y la presencia del nazareno provocaba especial interés en la curiosidad general. Después de comentar al público el texto libremente abierto, él salió al atrio y allí, bajo los rayos dorados del astro rey, prosiguió desgranando comentarios sobre la ley, como si aguardase un grave acontecimiento. De repente, un alarido irrumpió su alocución y los fariseos astutos arrojaron a una mujer indefensa al suelo, en medio del círculo de curiosos que se habían formado. Comenzaron a acusarla torpemente. La pobre había sido encontrada en flagrante delito de adulterio y merecía la lapidación como él pregonaba. Como él pregonaba el amor, ¿cuál era la actitud que se debía tomar? Tal era la interrogación general, hábil y perversa. Narra Juan que la mirada misericordiosa del maestro penetró el alma herida y a su vez propuso que ella fuese apedreada por aquellos que estuviesen exentos de pecado. Como resultado, todos se fueron por ser inveterados pecadores. Quedaron solamente la oveja descarriada y su pastor abnegado. Como nadie la había castigado, él también la eximió de la punición, poniéndole que no retornase al error generado de tantos martirios. El adulterio era y sigue siendo un grave crimen, merecedor de aquella época de severo castigo hasta la muerte de la rea mediante la lapidación. Se condenaba a la mujer que erraba en la fragilidad, sin examinar la responsabilidad del cónyuge o la culpa de aquel que delinquiera y llevara al desliz. La pobre criatura, a partir de aquel instante, dio un nuevo rumbo a su existencia después de oír el maestro generoso en silencio de aquel día, cuando las sombras de la noche se abatieron sobre la tierra. Pero su desdichado compañero, aquel rebelde que había arrojado al abismo, no fue llevado a la plaza del juzgamiento ni lo condenaron. Los conceptos arbitrarios de la justicia humana lo eximieron de la humillación y el pervertido prosiguió con sus hábitos torpes y conquistas. El voraz gavilán se lanza de una a otra víctima indefensa, dejándolas insaciado en el abandono, destrozadas. De ese modo se había convertido en el héroe entre los amigos penales que exaltaban su virilidad y la capacidad de seducción. Pasaron unos pocos días del recuerdo del infausto acontecimiento. Continuó su dañina carrera de sensualidad alucinada. Pero los años corrieron rápido por su licenciosidad. A pesar de haber destruido un hogar y despedazado los sentimientos que había despertado, olvidó la dimensión de su crimen sin tomar conciencia de él. Entre tanto, la culpa urde entre las telas de lo infinito. Los medios de reparación
pues nadie huye de sí mismo. 10 años después de la dolorosa escena en la plaza del templo, el antiguo seductor se encontraba vencido por una dermatosis sifílica que lo había retirado del libro de los muertos y finalmente había sido expulsado de la ciudad bajo la sospecha de lepra. Después de vagar sin rumbo, abatido e infeliz, comenzó a recordar sus víctimas. Cuando casi desfallecido, fue recogido en la casa del camino, en el camino de Jope. Allí recibió de las manos caritativas de Simón Pedro el tratamiento adecuado y el apoyo moral para sus llagas íntimas. Oyendo hablar de Jesús, no pudo huir de la fascinación del maestro y frecuentemente lloraba arrepentido. Una noche, al sentirse reanimado ante la paciencia y la gentileza del ex pescador, le narró a este su gran drama íntimo con inmenso dolor en el alma, porque ahora pensaba diferente. Pedro recordó la cena inolvidable y se conmovió. La nostalgia de Jesús volvió a sus sentimientos y después de escuchar la confesión del culpable desconocido, procuró disimular el peso de su fardo moral, hablándole del futuro y de las posibilidades de redención. Le contó cómo había negado él a su amigo, a quien amaba y no obstante estaba allí rehabilitándose. Pidiendo ser admitido como servidor arrepentido, el antiguo conquistador que había dejado huellas de sombras por el camino, comenzó su redención, atendiendo a los hijos del Calvario en ese santuario de fraternidad que fuera levantado en nombre del crucificado sin culpa, que ante la mujer adúltera prescribió el perdón, teniendo en cuenta que sus acusaciones, a su vez, todos ellos también culpables. Estos dos personajes, el esposo de la mujer pecadora y Pedro, hacen ese viaje hacia su conciencia, arrepintiéndose, sintiendo el dolor que habían hecho por cometer un error, por haber caído en ese pecado, y quieren cambiar, transformarse. Y esa es la propuesta de la doctrina espírita, esa transformación moral. Esa es la invitación que nos hace todos los días la doctrina, hacer esa reforma íntima. Para todos mis hermanos, gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Gracias a nuestro querido hermano Germán. Le agradecemos de todo corazón esta enseñanza tan hermosa que nos ha regalado para la tarde de hoy, para nosotros, porque es un regalo que nos está haciendo la doctrina espírita a través de la palabra de nuestro querido hermano Germán. Todo este esclarecimiento para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Agradecemos y de todo corazón, y vamos a ver, no, el chat. Vamos, aquí no veo el chat, Germancito. No, saqué el... Pero yo acá no veo. No, para verlo acá toca A ver si hay preguntas, ¿no? No, ¿cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Lo puedo... No, acá no se puede mover más. No hay preguntas. No hay preguntas, entonces le vamos a dar la palabra al director de la Casa Espírita, nuestro querido Germán Telles Espinosa. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos.
tanto encarnados como desencarnados. Y este tema es, como todo, lleno de mucha sabiduría, invitándonos cada día a nuestro mejoramiento, a ser mejores. Y conócete a ti mismo y no juzgarás. El tema que nos ha presentado Germán, te agradecemos por su enseñanza que nos ha regalado en el día de hoy. A medida que nosotros nos vayamos conociendo, tengamos presente lo siguiente, que no juzgaremos a los demás, que primero nos miraremos interiormente y nos damos de cuenta que somos seres aún necesitados de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a los demás? ¿Cuántas veces nosotros ponemos entredicho la reputación, la dignidad de una persona? Eso es delicado. Por eso Jesús en sus máximas decía, no juzguéis para no ser juzgados. Y agregaba, no hagas a otro lo que para ti no quieras. Y continúa diciendo, de lo que tú siembras, de eso recoges. Entonces, preocupémonos por nuestro mejoramiento, por pensar, por mirar, por hablar, por sentir y actuar correctamente, como lo dice Juana de Ángeles. Y en ese orden de ideas, entonces iremos tras las huellas de Jesús, aceptando la invitación cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, gracias, querido Germán, y gracias a todos los que están en la plataforma y en el Centro Espírita. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también al mundo espiritual por acompañarnos. Muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a don Germán por esta intervención. Y a continuación le vamos a dar la palabra a nuestra querida Sandra, que le corresponde el Evangelio en la tarde del día de hoy. Entonces dice, En el ítem 1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar. Y después que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Tomado de San Juan, de 14 versículos del 1 al 3. Y a continuación vamos a esclarecer. Dice, diferentes estados del alma en la erraticidad. Dice, la casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Entonces vemos que esas son las moradas de las que Jesús nos hablaba. Independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad. Recordemos que en la erraticidad es cuando estamos desencarnados. Según se halle más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el medio en que se encuentra, el aspecto de las cosas,
las sensaciones que experimenta y las percepciones que posee varían hasta lo infinito. Mientras que ciertos espíritus culpables andan errantes en las tinieblas, los felices gozan de una claridad resplandeciente y del sublime espectáculo de lo infinito. Como nos lo acababa de decir nuestro querido Junior, conócete a ti mismo, esa tarea que nosotros tenemos de poder hacer la tarea aquí, para que cuando vayamos a ese otro plano, no tengamos que llegar y estar en el umbral quién sabe cuánto tiempo, sino que podamos llegar a sitios buenos de acuerdo a nuestro propio adelantamiento. Entonces, he ahí la importancia de estas herramientas tan valiosas que nos da nuestra doctrina. Dice, en fin, mientras que el malo, atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces solo, sin consuelo, separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los padecimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las delicias de una indescriptible felicidad. También esas son otras tantas moradas, aunque no estén circunscriptas ni localizadas. Recordemos que hace un momento nuestro querido Junior nos decía que en dónde estaba habitando Dios. Resulta que nosotros somos esa morada. Aquí también nosotros somos esa morada de Dios. Entonces es tan importante hacer esa revisión día tras día, porque precisamente cómo está esa casa, cómo la tenemos, limpia o está llena de escombros, como les decía Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera somos unos y por dentro somos otros. ¿Cómo estamos, hermanos? En esta tarde la reflexión es muy grande. Realmente es maravilloso ver cómo el mundo espiritual nos regala todos estos conocimientos, todas estas herramientas para que nosotros podamos ver que sí, nuestro amado Maestro, nuestro Divino Maestro Jesús, ha dispuesto muchas moradas y de acuerdo a nuestro propio adelantamiento, a ese crecimiento espiritual que nosotros vamos alcanzando, asimismo vamos a llegar a esas otras moradas que Él ha preparado con tanto amor para nosotros. Pero mientras que estamos aquí en este plano, esta es nuestra morada, estamos en este hermoso planeta, estamos en este país, tenemos un hogar que también es nuestra morada, nuestra familia, nuestro entorno, tenemos este centro, Rutas de Luz, que también es nuestra morada espiritual, es nuestra casa espiritual, es nuestra morada donde venimos aquí a tener esa experiencia maravillosa de encontrarnos con toda esta oportunidad de estudiar, de adelantar, de crecer, con esa experiencia maravillosa que nos brinda el mundo espiritual, de darnos cada sábado en estos encuentros tan maravillosos, estas herramientas, estos conocimientos, con el fin de que nosotros preparemos desde aquí este camino para que cuando lleguemos a ese mundo de la erraticidad, podamos llegar a esas buenas moradas, a esas otras moradas que nuestro Divino Maestro Jesús ha preparado para todos nosotros. Entonces, miremos cómo realmente nuestra conferencia de hoy con el Evangelio se complementan, porque precisamente veámonos a nosotros mismos como esa morada en donde habita Dios, para que la mantengamos limpiándola, para que de verdad, honestamente, con todo el amor y la sinceridad, hagamos esa tarea a diario, de mirarnos, de revisarnos y que podamos convertirnos en una excelente morada y podamos ser un terreno fértil para seguir sembrando esas enseñanzas y que para cuando pasemos a ese otro plano, llevemos precisamente esa gran belleza interior. Y por su atención, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra querida hermana Sandra por esta enseñanza. En la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Así es de que el Señor Jesús nos espera en esas moradas. Preparémonos. A continuación le vamos a dar la palabra a Sandrita nuevamente para hacer el cierre. Y antes, el video para...
Bueno. Bueno, queridos hermanos, los invito a que cerremos nuevamente nuestros ojos. Vamos a centrar la atención en nuestro corazón y desde lo más profundo de nuestro corazón vamos a elevar nuestro pensamiento hacia nuestro amado Dios, hacia nuestro divino Maestro Jesús, hacia Allan Kardec y a todos los seres de luz que nos guían y que nos acompañan. Damos gracias a los espíritus guías de nuestros centros Rutas de Luz por su acompañamiento. Damos gracias a todos por haber permitido celebrar este banquete espiritual para salir completamente nutridos con todas estas enseñanzas. Damos gracias por esas herramientas tan maravillosas que en el día de hoy han puesto en nuestras manos. Damos gracias por esa oportunidad que nos brindan de estar reunidos aquí aprendiendo a ser mejores cada día. Gracias por la confianza que ponen en nosotros para nuestro propio mejoramiento moral y poder convertirnos precisamente en esos trabajadores de la última hora. Damos gracias por tantas y tantas bendiciones como derraman sobre cada uno de nosotros. Y les pedimos con mucho amor y con mucho respeto que sus efluvios divinos de paz y amor sean extendiéndose a todo nuestro hermoso planeta Tierra, a todos los seres humanos más necesitados de esta luz, de este amor, de este pan espiritual, de estas dádivas divinas que tan amorosamente ustedes nos dan. Permite que sean esparcidas por todo el planeta, llevando luz y amor, sanación a todas las mentes y los corazones de todos nuestros hermanos en el planeta Tierra, a todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí encarnados y los que se encuentran desencarnados en el mundo espiritual, que reciban esta misma luz, esta guía divina, estas enseñanzas que tan amorosamente nos han entregado en este día. Llenos de su luz, de su amor y de todas sus bendiciones, damos gracias y deseamos que permanezcan en cada uno de nosotros, los que habitamos este hermoso planeta Tierra, si es tu santa y divina voluntad, que así sea. Gracias, Padre. Gracias.